Aquí, Dread Shock. Voy a hablar sobre un tema muy, no digamos polémico, sino muy confuso de hablar, debido a que trata más que todo sobre los índices de popularidad en cada serie. Ustedes saben que cada serie de anime o manga, más que todo, siempre hacen un ranking de popularidad de sus personajes. En este caso voy a explicar cómo esto puede afectar a una serie y por qué se hace esto. No tengo un orden para poder determinar esto, así que vamos a explicando las cosas por partes. Primero, voy a explicar de qué trata más que todo los rankings de popularidad, que es algo que ya todos ya deben saber. Por qué lo hacen más que todo, esa sería la primera parte. Y si estos rankings de popularidad afectan una serie. Así que no voy a decir más, no sé qué tan largo me dura el video, pero voy a comenzar de una vez. Como ustedes saben, los rankings de popularidad son exactamente eso. Son un ranking de popularidad en las cuales los mangakas o determinadas revistas determinan cuáles son los personajes más populares de dichos mangas populares. Podemos decir un ejemplo muy común que vendría siendo One Piece, Naruto, etcétera, etcétera. Pero en este caso me voy a centrar un poco en Shingeki no Kyojin, porque es en donde he estado estudiando un poco más de detalle este tema. Debido a que he hablado sobre este tema, lo he mencionado, pero si ustedes se dieron cuenta, si son objetivos en lo que yo he dicho, podrán notar de lo que digo no tiene cierto fundamento, y es verdad, no es que yo maneje muy bien este tipo de tema, pero por eso me puse a investigar sobre este tema para hablar más a detalle en este sentido. Muy bien, como ustedes saben, en Shingeki no Kyojin, para usarlo de ejemplo, se han hecho en total 4 rankings de popularidad. Uno que se hizo a posterior a su final, que es uno de los que salió más recientemente este año, en este mismo mes, septiembre. Cuando suba este video ya será octubre, que vendría siendo el mes pasado. Muy bien, este ranking he determinado el punto sobre los personajes, tres personajes en cuestión, que vendrían siendo Eren, Mikasa y Historia, y cómo fueron evolucionando en el tiempo. Muy bien, y así sucesivamente les voy a ir explicando si esto afecta a determinadas series. Muy bien. En primer lugar, Eren empezó con buen pie, siendo el segundo personaje más popular de la serie, solamente posterior a Levi. Después pasa a ser el tercero y Mikasa pasa a ser la segunda, o era al revés. El punto es que a medida que van pasando el tiempo en todos los rankings después del primero, Eren se posiciona más que todo en el cuarto puesto y de ahí no lo mueve. Mientras que el primer puesto es indiscutible para Levi y no se mueve de ahí, solamente en un ranking en el que solamente es superado por Erwin una vez. Mientras que en el caso de Mikasa, que empezó fuerte después posterior a Levi en el primer top, sí, en el primer top ella fue segunda, de ahí en adelante siguió estando como una roca inamovible en el puesto número 7. Ahora bien, en el puesto número 7 hasta este último que subió al quinto puesto. En el caso de Historia, ella estuvo en el primer top, en el quinto puesto, pero de ahí en adelante se ha mantenido del puesto 13 al puesto 14, al revés, del puesto 14 al puesto 13 y el más reciente ahorita, que está en el puesto 19. Entonces en este caso ocurre algo muy curioso que he tratado de determinar viendo otros tops, que vendrían siendo el de One Piece, el de Naruto, para darme una idea. Los rankings de popularidad se utilizan para ver qué tipo de personajes son populares y los cuales los escritores pueden seguir escribiendo. Pero esto puede afectar en dado caso de que este personaje sea importante para el escritor o no lo sea. O si lo está haciendo bien, mantiene la escritura de dicho personaje. Muy bien, en este caso vemos que hay un cambio en cuanto al personaje de Historia, que el personaje de Historia ha ido descendiendo. Lo cual es muy curioso porque si notamos todo el argumento en Shingeki no Kyojin, es uno de los personajes que mejor se ha desarrollado en Shingeki no Kyojin. Mientras que en el caso de Mikasa, ella no ha cambiado en toda la serie, al igual que en su top, ella se mantiene solamente en el puesto número 7, salvo en el último ranking top en la que subió un solo punto. Entonces me hago esta pregunta, ¿por qué? Sinceramente la respuesta a este predicamento vendría teniéndolo dos personajes de otros animes, que vendrían siendo Boan Hancock y Charlotte de Black Clover. Y estos son dos personajes muy interesantes porque en sus top siempre se están figurando ahorita mismo en los puestos más, por decirlo así, en los primeros puestos, solo por debajo de los protagonistas, que vendrían siendo en el caso de Charlotte y de Boa Hancock en el puesto número 4.
Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué estos personajes femeninos están en un nivel tan alto? Y la razón muy simple es porque están enamorados. Me doy cuenta de que en Japón les gustan mucho los personajes o las chicas, más que todo que estén enamoradas, como en el caso de Yami y Levi Ackerman. Estos son dos personajes que destacan por una actitud que es bastante dura y fuerte, como si fuesen tipos H, por decirlo así como los llaman últimamente. Tipos duros y fuertes, y eso siempre será muy popular en un hombre, en un personaje masculino, por decirlo así. Tenemos de ejemplo a Sesshomaru, tenemos de ejemplo a Vegeta. Siempre destacan mucho los tipos con una personalidad dura y fuerte. En el caso de las mujeres es cuando ésta está enamorada. Esto puede explicar por qué el personaje de Mikasa se ha mantenido tan popular tanto tiempo tan popular en Shingeki no Kyojin, y por lo cual subió 2 puntos en el último ranking. Sinceramente, lo que la impulsa, lo que la mantiene así, es el hecho de que está enamorada del protagonista. Esto también se puede reflejar en el caso de Sakura Haruno y en el caso de Hinata Hyuga. El personaje de Hinata Hyuga, dicho por el propio autor, no hizo nada para que este personaje fuera popular. Lo único que mantenía al personaje de Hinata Hyuga y evitaba de que fuese olvidado como un secundario más, es que estaba enamorada del protagonista. Debido al estar enamorada del protagonista, hacía que el público la adorara, en especial cuando se le suma una personalidad tan tímida que a los fans, tanto hombres como mujeres, les va a gustar. Aquí entramos a un punto en donde chocan los índices de popularidad, que es al público que está definido. Y esto me da la explicación por qué el personaje de Historia Race no está en un puesto tan alto, estando teniendo uno de los mejores desarrollos en toda la obra de Shingeki no Kyojin. Porque un personaje que no tuvo ningún desarrollo se mantiene tan alto, y eso es porque está al público referido. Estamos hablando de shonens, y los shonens en estos tipos de votaciones siempre van a tomar en cuenta el público objetivo. Lo más curioso es que todo eso cambia cuando dependientemente al punto de ventas. Algo que voy a hablar con respecto al final de este video con respecto a Shingeki no Kyojin, pero vamos a dejar esto de mano para decirlo. Volviendo a la parte del público objetivo, estamos hablando de shonen en este caso, que es a donde se refieren todas estas demografías, porque todas son shonen y no las vamos a negar. Ocurre entonces que los jóvenes japoneses por lo general les van a gustar unas chicas que estén enamoradas. Pero ustedes me preguntan, entonces si es así, ¿por qué el personaje de Sakura Haruno en el caso de Naruto no es tan popular? No, de hecho en los ranking top siempre se postuló como un personaje con cierta popularidad. Pero en el caso de Sakura nunca se postuló en los primeros puestos, que vendrían siendo los primeros 10 o los primeros 3 puestos. Cosa que decepcionó un poco a su mangaka, pero vamos a ir hablando de eso un momento. En el caso de Hinata, ella superó los 3 primeros puestos, estando en el puesto número 8. Y eso es por el tipo de personaje que es. Por alguna razón estos personajes son muy atractivos para el público. Y bueno, en parte no lo voy a negar, porque a mí también me gusta Hinata. Entonces simplemente es porque se debe que parece adorable. Esto también es un punto que se puede analizar en Shingeki no Kyojin, porque si vemos en el caso en los ranking tops, el personaje de Ymir LGBT está un punto por encima de Historia Race o Krista, independientemente como lo vean en los tops. ¿Por qué pasa esto? Porque Ymir LGBT está enamorada de Historia. El hecho de estar enamorada es que la hace que tenga un punto más en popularidad. Es cosa de loco, se lo digo. Entonces ustedes se estarán preguntando de que si esto puede afectar una obra o no. La verdad, eso depende un poco del mangaka. Como les estaba diciendo, en el caso volviendo a la parte de las demografías, que lo último lo vamos a ir llevando, cosa es que el problema de Sakura Haruno, Kishimoto estaba preguntando más que todo, no tanto al público objetivo, que eran los shonen, o sea los hombres jóvenes, sino que también él preguntaba que qué le parecía el personaje de Sakura Haruno a algunas chicas que compraban su manga, y estas lo odiaron. Entonces, esto es un punto que puede variar. La popularidad de un personaje se puede variar dependientemente al público que vea dicha historia. Eso puede decir en cierta manera, porque un personaje como Historia Race no encabeza tanto los primeros puestos en Shingeki no Kyojin, pero aún así sigue teniendo muchos fanarts, teniendo mucha popularidad en otras regiones o en otros puestos. También podemos admitir que también tiene el segundo chip más popular.
Eso vendría siendo porque no está siendo visto por el público objetivo, que vendrían siendo los más jóvenes, o los shonen en este caso. También podría ser que también las mujeres consideran mejor esta relación. No hablo por las mujeres, pero puede haber un indicio. O incluso los más experimentados en manga consideran tal cosa y la prefieren a ella por encima de Mikasa. Pero claro, eso sería en Japón y comparándolo con el resto del mundo. Y así es como se maneja la popularidad y cómo puede variar. Usando este ejemplo con el caso de Sakura, esto también puede afectar a muchos personajes. Así que los rankings de popularidad no son del todo fiables. Para tomar esto en cuenta, hay que para decirles algo, en el último ranking top cuarto que se hizo ahorita, tuvo un descenso en cuanto a votos, siendo muy parecido al primer top que se hizo en su momento en ventas. Es decir, el primer top Levi ganó con más de 2000 puntos y en el último, el cuarto, tuvo más de 2000 puntos también, lo cual es muy curioso porque en su segundo top tuvo más de 3000 y en el tercer top tuvo más de 10.000, no, era al revés. En el segundo top tuvo como 10.000, mientras que en el tercero tuvo como 3.000, lo que significa que hubo cierto descenso en ventas, muy posiblemente por el final. Ven que hacer un final puede arruinar una obra. En este caso, el personaje de historia se ve afectado por dos cosas, y es que lo poco que lo usó el mangaka y el hecho de que no esté enamorada. No es que no diga que no esté enamorada, porque para mí ella está enamorada de Eren. Y tengo unas pruebas que sacar y vendría siendo el falso del universo paralelo de High School. Esa historia está enamorada de Eren, pero no me voy a centrar tanto en eso. Hablar de este tema, si quieren que hable un poco del otro, díganme en los comentarios, pero voy a dejarlo aquí. Ahora, volviendo, esto puede afectar, la pregunta que ustedes deben estar preguntándose en todo esto. ¿Esto puede afectar una obra? Pues la verdad depende del mangaka. Sinceramente, en el caso de Kishimoto, esto sí le afectó para escribir la obra, debido a que como vio que el personaje de Sakura Haruno no le agradaba a las chicas y en el caso de Hinata sí le agradaba a las chicas, entonces estaba debatiéndose con matar a Sakura y reemplazarla con Hinata, y se vio que en su intento de querer matar a Sakura 2 veces, pero no tuvo el valor de hacerlo. Pero al final hizo un salto, de todas maneras, de forma forzada, por decirlo así, hizo que el personaje de Hinata se volviera, para él, parte del elenco principal, que vendría siendo en el momento de cuando se planta contra Pain. Y lo cual, para cumplir esta popularidad, se hizo que ella se terminara casando con Naruto, por decirlo así. Ahora, en el caso de One Piece, esto no va a afectar, la popularidad de Boa Hancock no va a afectar el final de dicha serie. ¿Por qué pasa esto? Esto no es igual como en Black Clover, porque yo podría decir que gracias a la popularidad que tiene Charlotte, ella muy posiblemente termine casándose con Yami. Ahora bien, esto no ocurriría en el caso de Boa Hancock, y eso es por la demografía y cómo se mueven las cosas en Japón. Porque en una demografía que viene siendo la demografía shonen, el protagonista por lo general o por obligación o por regla, no sé cómo, no puede quedar con una mujer mayor que él. Es algo de loco, pero esto no tan solo ocurre en la demografía shonen, esto también pasó en la serie de Konosuba, que pertenece a una demografía llamada adulta, ya que es novela ligera. Y en este caso, el personaje de Kazuma termina quedando con una chica más joven en lugar de Darkness, que es mayor que él. Esto solo ocurre cuando el protagonista es varón. Ahora, claro, ustedes podrían sacarme un ejemplo bien viejo como Shakuga no Shana, pero eso es por paradoja de edad. La chica puede tener sopos 200 años, pero ella parece una loli a la hora que lo vemos, así que eso no cuenta del todo. Ahí están jugando con la apariencia y la edad. Eso no cuenta, o sea, no es lo mismo. Así que por muy popular que sea un personaje como Boa Hancock, debido a la demografía y cómo se mueven las cosas en Japón, ella no quedaría con Luffy, así que su popularidad no va a afectar la obra. Hajime Isayama nunca demostró que la popularidad de ciertos personajes afectaran el rumbo de su obra. Siempre se mantuvo de esa manera, excepto por el final que nos hace durar a muchos fans. Pero los mismos mangakas son conscientes en el sentido de que estos rankings de popularidad son relativos y no hay que fiarse tanto en ellos para determinarlo. Porque si fuese así, entonces, ¿por qué el chip de historia vendría siendo el segundo más popular? ¿Ven lo que le digo?
Lo que trato de decir con esto es que los rankings de popularidad simplemente son como una guía para mangakas para ver si van bien por buen camino o si les gustan ciertos personajes. Aunque en caso contrario, hay personajes que le gustan a sus mangakas pero son odiados por la fanaticada. Y al revés, así que esto puede ser relativo. De todas maneras, hago este video para que entiendan cómo funcionan las popularidades en Japón y los gustos de los japoneses. Más que todo pude determinar este. Bueno, esto es todo. No quiero alargar más el video y espero que les haya gustado mi explicación. Aquí Dreadshock. No se olviden suscribirse, comentar, dar like, compartir este video y seguirme en Instagram. Aquí Dreadshock. Nos vemos.